Muy buenas tardes para todos, bienvenidos. Vamos a dar 2 minutitos más para que el resto de personas se conecten e iniciamos. Hola, muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, escucha bien. perfecto, buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos este día al webinar de Producción Más Limpia, un webinar que llevamos planeando desde el año anterior. Gracias por estar, va a ser de mucho valor agregado para todos los asistentes. El día de hoy va a estar mi colega Adriana Alzate, ella es experta internacional en todo el tema de producción más limpia, con más de 15 años de experiencia en producción más limpia y eficiencia energética. Ella va a estar dictando el día de hoy el webinar y también de una vez les cuento, vamos a tener un entrenamiento para consultores y un entrenamiento para las MIPYMES que van a ser beneficiadas de este componente, porque el webinar de hoy es la apertura a un programa de asistencia técnica que vamos a tener desde el programa MIPYME Compite, donde cada una de las MIPYMES beneficiarias sobre este tema va a recibir asistencia técnica personalizada y especializada para contar con su plan de producción más limpia y su implementación. Entonces, la idea es que hoy recibamos toda esta información. Adriana va a exponer la producción más limpia desde la base, vamos a tener ejemplos, va a ser algo muy dinámico y vamos a conocer realmente cuál es el concepto de producción más limpia, su aplicabilidad y sus bondades. Entonces, los dejo en compañía de nuestra experta. Adriana, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Mi cámara no veo, estoy encendida, pero no la veo que esté encendida. Sí. Bueno, pero tranquila, avancemos entonces y vamos haciendo ahí ya estás Bueno, compartiendo la presentación. perfecto. ¿Y me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, muchísimas gracias, María. Bienvenidos todos. Como les contaba María, la idea es que hoy tengamos como un abrebocas a lo que va a ser el entrenamiento en producción más limpia. Y hoy, de una manera muy concreta, muy corta, yo les quiero contar de qué se trata la producción más limpia. Les quiero contar por qué pensar en producción más limpia y cómo producción más limpia digamos, encaja en todas las tendencias internacionales frente a
a la sostenibilidad. Entonces, quiero empezar. Bueno, mi nombre es Adriana Alzate, yo soy directora de consultoría de la empresa MGM Innova Energy Services en Colombia. Sin embargo, adicional a esto, también soy consultora UNUDI y he venido desarrollando este curso y otros específicos en varios países de nuestra región, y trabajé por muchos años en el Centro Nacional de Producción Más Limpia de Colombia, lo cual me ha permitido conocer desde la realidad de las empresas la implementación de todas las herramientas enfocadas a la sostenibilidad. Entonces, el día de hoy les voy a hablar de un concepto que se llama eficiencia de recursos y producción más limpia, que por sus siglas en inglés, cuando lo mencionamos, hablamos de RECIPE, que es Resource Efficiency and Cleaner Production, que es eficiencia de recursos y producción más limpia. Entonces, cuando ustedes vean RECIPE en cualquier parte, estamos hablando de esto, eficiencia de recursos. Y cuando hablamos de recursos, hablamos de todo lo que consumimos en las empresas. ¿Qué objetivo tenemos para el día de hoy? Entonces, el día de hoy, nuestra idea es identificar o aprender a identificar los impactos que genera el desperdicio de materiales en el medio ambiente. También reconocer qué herramientas existen para el manejo sostenible y eficiente de los recursos que utilizamos en las empresas. Entender el impacto económico de la implementación de planes RECIPE al interior de la empresa y motivar la generación de impactos ecoamigables en el personal. Esto todo está como enfocado y enmarcado en que si nosotros desde cada una de las empresas vemos y entendemos qué es trabajar en sostenibilidad, en gestión ambiental, o que si ya lo venimos haciendo de tiempo atrás, cómo enfocamos muy bien esto en el marco total de herramientas de la sostenibilidad, pues vamos a motivar de alguna manera y directamente a nuestros colaboradores en todas las empresas. Yo los invitaría a que si ustedes tienen ideas, aportes o dudas, pues a través de María levantan la mano, y como yo no tengo acá mucho control, pero ella sí, entonces pueden interrumpirme y podemos compartir algunas experiencias si también alguno quiere compartir algo, o si tienen dudas y preguntas. Entonces, lo primero que quiero que miremos es qué es esto de la sostenibilidad y dónde nosotros, desde la perspectiva empresarial, entramos a jugar un papel importante. Este diagrama nos está mostrando, digamos, un techo ecológico, que es esa esfera grande donde están algunas partes rojas, y que eso lo que nos muestra es que si cruzamos ese umbral verde y pasamos a lo rojo, ya estamos afectando la naturaleza. Pero por otro lado, en el centro, que también ustedes pueden ver algunas barritas rojas, están las fundaciones sociales. Y aquí lo que buscamos es velar por el bienestar de las personas, donde nosotros desde una perspectiva empresarial, y aquí debemos ser muy prácticos, y es que es claro que debemos producir bienes y servicios. Es claro que para la producción de bienes y servicios debemos tomar recursos del medio, pero también es claro que tenemos que tener un respeto y un cuidado por estos recursos que tomamos. Entonces, la idea es que no nos movamos en la franja verde que ustedes pueden ver ahí como en el centro, en el medio centro de la dona, donde, si ustedes ven, están los recursos, hay agua, hay energía, está el suelo, están los químicos, está todo lo que necesitamos. Si nosotros nos movemos en esa franja y no afectamos el techo ecológico, pero tampoco afectamos las fundaciones sociales, podemos hablar de que estamos trabajando en sostenibilidad. Y cuando hablamos de fundaciones sociales, estamos hablando de todos los temas relacionados con la comunidad, con las personas, con el salario justo, con el trato igualitario, con todo lo que esto implica. Pero para la esfera externa viene también el respeto, ya no hacia las personas, sino hacia la naturaleza, que al final todo está enmarcado en lo mismo. Es decir, si respetamos la naturaleza, por ende estamos también respetando a la fundación social, porque todos dependemos de la naturaleza para subsistir.
Entonces, lo más importante hasta este momento es que entendamos y seamos muy prácticos en que sí vamos a obtener recursos de afuera, pero vamos a saber cómo manejarlos. Entonces, vienen aquí una serie de herramientas que nos van a ayudar a mantenernos en esta zona verde, donde podemos hacer nuestra labor productiva sin afectar ni el techo ecológico ni las fundaciones sociales. Muy bien. Ahora, ¿qué ha pasado a lo largo de la historia con este tema? Resulta que hace muchos años lo que se hacía es que se ignoraba, simplemente se vertían, se tiraban los residuos, se emitía al ambiente y se ignoraba, como que nadie quería pensar en eso y no pasaba nada. Un tiempo después ya se empezó, digamos, a esconder, entre comillas, escondíamos, diluyendo lo que estábamos sacando de nuestros procesos o servicios. Entonces, digamos, un ejemplo clave de dilución. Las aguas lluvias las mezclábamos con las aguas industriales para que no fueran tan cargadas de compuestos, sean orgánicos, químicos, lo diluíamos con el agua lluvia y eso salía afuera a las fuentes, a los ríos, a los desagües, donde tuviéramos, dependiendo de la ubicación donde estamos. Después de un tiempo, cuando ya dijimos, se pensó, bueno, no hagamos más esto, vino el controlar. ¿Y cómo controlábamos? Controlábamos generando algunos controles, como su nombre lo indica, pero sin pensar en qué pasaba antes para que el control fuera más óptimo. Simplemente hacíamos plantas de tratamiento de agua residual, o poníamos filtros de talegas, o poníamos algunos controles de emisiones atmosféricas o de agua, sin pensar por qué estábamos generando eso. Por allá en 1990, alrededor de 1990, entonces viene la tendencia de prevenir. Y aquí muchas de las empresas que habían ya diseñado plantas de tratamiento o puesto unos filtros muy especiales para las emisiones, se dieron cuenta que habían sobredimensionado estos esquemas, porque si controlaban desde la fuente podían haber reducido muchas de las características de sus emisiones, sean líquidas, sólidas o gaseosas. Viene entonces toda una historia que aquí no vamos a entrar porque esto no es lo que hoy nos convoca, pero viene toda una historia de cómo a través de reuniones a lo largo de la historia, de reuniones en diferentes lugares del mundo, con diferentes actores claves para poder que esto funcionara, hemos venido hablando de diferentes puntos. Entonces se habló en el 72 de la primera conferencia sobre el medio ambiente, que fue en Estocolmo. Pasamos por allá al 85 con el protocolo de Montreal, cuando se habló de la capa de ozono. Luego entra en el 89 el concepto de producción más limpia, y cada país empieza a sacar sus propias políticas. En nuestro caso en Colombia, que yo estoy en Colombia, la primera vez, además de la Constitución, que ya había hablado de los recursos naturales, aparece en el 97 la Política Nacional de Producción más Limpia. Seguimos hablando de muchas más cosas. En África, con Johannesburgo más 10, se habló de desarrollo sostenible, declaración del milenio, cumbre de cambio climático, conferencia de Copenhague. Y vamos moviendo hasta que llegamos a lo que hoy estamos hablando, que es el Acuerdo de París y todo lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros, por ejemplo, en Colombia pasamos de la Política Nacional de Producción más Limpia, ahora está la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible. Pero también, en su caso, estamos hablando que también tenemos una política ambiental nacional. Esta quisiera yo preguntar, no sé, María o cualquiera, esta es la última versión que yo encuentro para Paraguay, que es del 2020 o 21, pero aún está en revisión. Entonces, hay una política, y esta política habla específicamente de todos los temas, y particularmente habla del tema de agua, del tema de energía, y plantea una serie de actividades relacionadas con esto. Muy bien. Listo.
Pero también hay otro avance y es que lo que les voy a mostrar de Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues ustedes también cuentan con el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030. Y en este hablan de todos los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, que viene con la Agenda 2030, que es en lo que está el mundo ahora, y habla de todos los objetivos y cómo los están cumpliendo. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, hemos visto cómo cada país, de acuerdo con su perspectiva, con sus condiciones, va manejando el tema y haciendo, digamos, propios unos objetivos y unas metas para el desarrollo de acuerdo al contexto nacional. ¿Por qué pasa todo esto? Esto que estamos viendo en pantalla desde el 72, y estamos ahora con la Agenda 2030, que son todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque nos dimos cuenta que estábamos trabajando en una economía lineal. Y una economía lineal es como ustedes ven en la franja de colores de abajo, que simplemente se toma de la fuente, es decir, de la tierra, los recursos, se produce o se hace y se desperdicia. Esa economía lineal está considerando que la Tierra nunca se va a afectar por lo que hacemos, pero no, en realidad la Tierra tiene una capacidad finita de regeneración y lo hemos visto como si un río no se trabaja y se descargan todos los efluentes de varios sectores, tanto industriales como de comunidad, pues el río se va deteriorando y llega un momento en que ya no hay recuperación fácil para esa fuente de agua. Entonces lo que dice la economía lineal, nos mostró la economía lineal, es que ya no podíamos seguir así y que ya teníamos que pensar en circularidad, es decir, que ya debemos integrar los recursos. Aquí hay algo muy valioso que tenemos que mirar. Y es que si ustedes como empresarios, que yo sé que acá en la sala hay muchos que son empresarios, se ubican en la segunda figurita donde dice producción, entonces ustedes podrían decir, yo estoy ahí, yo produzco un bien, un producto. Pues resulta que bien estamos produciendo ahí en la empresa, pero nuestras actividades están afectando las otras etapas del ciclo de vida, que es la extracción de materias primas, que es la primera, que es la logística de distribución, que es la tercera, que es el consumo, que es el cuarto, y que es la disposición final, que es el quinto. Y aquí es donde nosotros ya empezamos como a alertarnos y decir, lo que yo haga mal acá va a afectar el resto de etapas del ciclo de vida. Y en esta economía lineal cada vez vamos a ir peor. Entonces, todo el mundo se da un vuelco total y dice, no, no podemos seguir pensando en economía lineal. Tenemos que pensar en una economía que reintegre lo estamos utilizando de alguna manera y generar una y por supuesto entra aquí también algo muy importante y es que no solo es responsable el que produce, sino que también es responsable el que consume. Cuando yo voy a comprar algún material para algo que yo produzco en mi empresa, yo debo pensar qué estoy comprando. Si ese material que yo estoy comprando, qué efecto va a tener no solo económico en mi proceso productivo, sino también ambiental. Entonces empezamos a ver ya desde otra perspectiva. Ahora, si yo soy un consumidor final, que ya en nuestra región ha empezado también a evolucionar esa cultura de consumidor final, ya nos estamos preguntando qué pasa con lo que estamos consumiendo. Yo no sé, yo desconozco el tema de moda en Paraguay, pero acá, por ejemplo, en Colombia, tenemos lastimosamente en el sector de la moda, un tema muy crítico que es la pronta moda o la ropa que
uno la compra y que a los 2 meses ya la ropa no tiene la calidad de cuando la compramos. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Comprar más y comprar más y comprar más. ¿Esto qué genera? No solamente el desgaste de los recursos, sino una sobreproducción y un sobreconsumo. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea como consumidor final? Es preguntarnos qué estamos comprando. Si cuando yo ya sé que en un almacén X mi ropa no dura más de un mes porque a la tercera lavada la ropa está desgastada, está más ancha, está grande, está con motas, ya no es bonita, pues entonces prefiero invertir un poquito más, pero sé que la ropa me va a durar mucho más. Y antiguamente nosotros teníamos ropa que nos duraba muchísimo tiempo, ya no. Entonces viene también una cultura que está jalonando como unas exigencias a la producción. Y como empresarios de cualquier sector, sea alimentos, textil, fuera, calzado, servicios, pues tenemos una responsabilidad y si no lo vemos por responsabilidad, miremoslo por exigencia. Ya el consumidor final nos va a empezar a hacer exigencias muy importantes frente a los productos. Otro tema importante es el tema de la alimentación. Ahora en la alimentación ya tenemos todos nosotros la capacidad de ver qué estamos consumiendo. Entonces muchos de nosotros ya podemos mirar en la lista de ingredientes qué es lo que nos estamos comiendo y ya podemos por conciencia rechazar algunos alimentos que nos damos cuenta que no nos gusta o su procedencia o su empaque o su calidad y que en el caso del consumidor final ya ponemos ni siquiera el precio como prioritario, sino que decimos, bueno, voy a hacer un esfuerzo grande, pero sé que estoy alimentándome mejor, o sé que estoy comprando algo mejor, o sé que estoy aportando algo al planeta. Entonces pienso que aquí esto es muy importante, esto que les estoy diciendo del ciclo de vida, porque empieza, es la conciencia tanto del consumidor como del productor a jugar un papel muy importante. Denme un segundo, prendo acá algo que, un momento. Muy bien. Listo. Entonces, estábamos hablando del ciclo de vida y de la importancia de todas las etapas. ¿Qué quiero que hasta ahora les empiece como que de esta conferencia corta que hoy vamos a tener nos queden algunas cosas? Hasta ahora nos debe quedar. Lo primero es el techo ecológico y el techo social. Es decir, que entendamos que nos debemos mover en una franja verde respetando tanto la naturaleza como la sociedad. Y hasta ahora lo segundo que nos debe quedar es que no solo nosotros desde la producción afectamos solo la producción, sino que hay diferentes etapas en el ciclo de vida que dependen también de lo que nosotros hagamos en nuestra etapa de producción. Dependiendo de lo que yo haga, voy a afectar positiva o negativamente el planeta porque voy a tener un efecto con lo que yo esté entregando a la sociedad. Un producto que tenga un empaque muy contaminante, aunque el consumidor final no lo sepa, mi conciencia lo va a saber porque ese producto, cuando el consumidor lo utilice y disponga, ese producto o ese empaque va a afectar el planeta en el cual yo vivo. Entonces, esto es una cadena. Entonces, el segundo mensaje de hoy es reconocer que hay un ciclo de vida y que ya no podemos pensar más en una economía lineal, sino en una economía circular, que ya vamos a empezar a entender qué es y empezar a incorporar diferentes medidas. Aquí vemos simplemente cómo la economía lineal nos lleva a esto. Se extraen unos materiales, se producen unos productos, se consumen y se eliminan. Donde aquí estamos viendo algunas cosas interesantes, porque la imagen sí nos muestra que puede ser que esto sea reciclable, entonces ahí viene ya un juego de roles donde yo tengo que dar la información adecuada para que aquel que lo use sepa que puede ser reutilizado o reciclado y empieza a jugar ya el tema de circularidad y no simplemente disponer. Si hasta aquí tienen alguna pregunta, me pueden levantar la mano y nos pueden
interrumpir. Les contaba entonces que estamos de acuerdo con los años en los cuales hemos venido trabajando en sostenibilidad en la etapa de objetivos de desarrollo sostenible. Y yo sé que algunos podrían decir, eso suena bonito, pero no se hacen cosas. Sí, sí se hacen muchas cosas. Hay 17 objetivos que fueron estructurados a través de toda esa historia de los años que les comenté. Y se crean estos objetivos. Entonces tenemos, se los voy a leer rápidamente. Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, equidad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y sostenible, trabajo y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura. No veo ese casi. Reducción de las desigualdades, ciudades sostenibles, producción y consumo sostenible, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia y sinergias e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Cada uno de estos objetivos grande tiene una serie de actividades y unas metas. Lo más importante es que hay una meta clara que para el 2030 logremos la gestión sostenible y el uso de los recursos naturales. También habla de manera general reducir el 50% del desperdicio de los alimentos, reducir la generación de residuos e incorporar prácticas sostenibles. El objetivo de desarrollo que ustedes ven señalado con una lineecita azul aquí, el 12, es el de producción y consumo sostenible. Es el que, digamos, está más directamente relacionado con lo que estamos hablando el día de hoy. Sin embargo, todos los objetivos se van a relacionar a nuestro tema, que es eficiencia de recursos y producción más limpia. Por ejemplo, el objetivo número 6, que habla de la disponibilidad de agua en producción más limpia, nosotros debemos reducir el agua y sensibilizar al personal sobre el uso del agua. El objetivo 7 me habla de garantizar acceso a energía segura, sostenible y moderna para todos. En producción más limpia, a través de las buenas prácticas debemos disminuir el consumo de la energía, es decir, no desperdiciar la energía. El objetivo 11 me habla de que debemos lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Nosotros, desde nuestra posición empresarial, podemos reducir la generación de residuos líquidos, sólidos, gaseosos, mejorando los procesos. Al final, eso que lleva a unas ciudades más dignas. El objetivo 12, garantizar modalidad de producción y consumo sostenible. En producción más limpia hablamos de evaluar las materias primas de las empresas. Esto es muy importante y esto es casi que otro curso que se llama compras sostenibles. Cuando compramos en una empresa, nuestro personal de compras debe estar capacitado en cosas mínimas de aquellos productos que tenemos tendencia o no a comprar, que son buenos o malos para la empresa, y aquellos que podemos exigir desde la compra, exigir empaques, exigir calidad, exigir cantidad para minimizar el empaque, etcétera, etcétera. Entonces, habla en producción más limpia el tema de las materias primas. El objetivo 13 nos habla de adoptar medidas para combatir el cambio climático. Pues nosotros, desde producción más limpia, podemos disminuir los impactos ambientales que se generen en todo, incluyendo las materias primas. Entonces, Adri, por acá hay una pregunta del claro, público. Adelante. Tenemos una pregunta del señor Marcelo Castro. Marcelo, adelante. Sí, él está preguntando, dice, de producción más limpia desde el punto de vista económico industrial y en base a su aplicación directa. O sea, él dice que si aplicamos planes de producción más limpia, ¿cuál es el punto de vista económico e industrial? Y bueno, también dice aquí, completa algo y dice, el punto más fácil de tocar sería el uso de plásticos biodegradables, por ejemplo, ya que es una de las cosas que más contamina, pero es muy indispensable en muchos rubros que venden insumos finales. ¿Cómo hacen eso en otros países? Debido a que aquí se quiso implementar, pero quedó en el olvido lo único que dejaron. Es vender las bolsas ya. Eso es lo que hace, dice Marcelo. Entonces, primer tema, el tema económico.
Hay una particularidad de la producción más limpia y es que es una metodología práctica que busca el beneficio económico. A ver, para que no me lo entiendan mal, busca el beneficio económico primordialmente. No es que no esté interesada en el medio ambiente, claro que sí, todo lo que se hace en producción más limpia tiene una repercusión ambiental, pero la producción más limpia es pragmática y lo que busca es desde la conciencia de una gerencia, de un empleado, de cualquiera, que entendamos que hay un beneficio económico directo tras una implementación de producción más limpia. Lo vamos a ver ahorita. Siempre que implementamos producción más limpia, hay un beneficio económico directo. Entonces, ¿qué pasa? No podemos estar pensando en los delfines y en las ballenas si vamos a implementar producción más limpia en la empresa. Ese no es el enfoque. La producción más limpia se enfoca en el ahorro directo por la disminución de consumo de recursos. Cuando yo disminuyo recursos, beneficio el medio ambiente. Y si yo beneficio el medio ambiente, estoy beneficiando a la naturaleza y en escala final se está beneficiando el delfín y la ballena. Pero hay otras, digamos, prácticas sostenibles que se enfocan en la naturaleza y está muy bien, porque tienen un enfoque directo al beneficio natural. En nuestro caso, la producción más limpia no nos pide eso. Entonces, primera pregunta es, producción más limpia está directamente relacionado con la economía y los ahorros. Es lo más importante que vemos siempre. Para nosotros priorizar, que ahorita les voy a explicar algo, priorizamos por temas, muchos temas, pero uno de ellos es el económico. O sea, la economía hace parte fundamental. En el tema de los plásticos, en la introducción que yo les hacía, les daba la claridad de que si bien nosotros debemos trabajar en temas ambientales, no podemos ser soñadores en pensar que vamos a todo. En el tema de plásticos que hemos venido haciendo, hay muchas herramientas o muchas, digamos, mucha gestión que se está haciendo con el plástico, evitando el plástico de un solo uso, por ejemplo. Entonces, es mirar las características del plástico para que no solo sea en la economía lineal único uso y ya se elimina. Entonces es mirar las características del plástico que yo utilizo, que mis proveedores me venden, para yo volverles el plástico, para retornarles el empaque, para que tengamos una cadena de beneficio, para que si no es directamente con el proveedor, yo pueda tener unos gestores de residuos especializados en plástico que puedan producir y valorizar el plástico para generar nuevos productos. Entonces, lo que me habla a mí la economía circular, en la cual la producción más limpia y la eficiencia de recursos está involucrada, es que en la medida en que yo identifico la calidad de todos mis insumos, sean de empaque o sean materias primas para mi proceso, yo cómo puedo beneficiar la cadena en su totalidad. Entonces, el tema del plástico es un tema muy largo y extenso de hablar porque hay diferentes cosas. Acá, por ejemplo, en Colombia tenemos diferentes cadenas de plástico para sectores. Entonces, de cada sector se estudió las necesidades del plástico. De cada plástico, cuáles eran los plásticos de verdad necesarios en esa cadena y quiénes dentro de la cadena pueden retornar el plástico. Estamos haciendo en el sector de alimentos, la recolección, hay puntos para recoger el plástico en determinados usos, determinados tipos de plástico, para buscarle diferentes usos. Se eliminó completamente el plástico de un solo uso. Hay una cantidad de campañas de economía circular frente a la valorización, tanto energética como de material, en el tema del plástico. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer. Desde lo más básico es empezar a hacer gestión con los proveedores para ver cómo podemos retornar el plástico y que no sea simplemente una disposición directa. Muy bien. Entonces, continuando, vemos esta diapositiva en la cual todo el tema general de herramientas para la sostenibilidad, herramientas para el consumo y producción sostenible, empieza a enmarcarse diferentes
aristas en las cuales debemos trabajar. Entonces, una puede ser transporte sostenible. Yo quiero que cuando yo vaya hablando de esto, ustedes en la desde la posición empresarial empiecen a pensar qué hacen ustedes en cada una de ellas en su empresa. Entonces, transporte sostenible. Todas las empresas tienen logística de transporte o tienen vehículos propios, entonces puede que yo no diga, bueno, yo ya no puedo tener carros eléctricos, porque tampoco es ir hasta allá de manera inmediata, pero yo sí puedo hacer una buena gestión de el consumo de combustible de mis transportadores y de los residuos que se generan por mantenimiento, filtros de aceite, llantas, aceite usado, el control del combustible. Eso lo puedo hacer yo numéricamente y con un buen programa de gestión. Entonces, desde ahí empieza, es transporte sostenible, ecoetiquetado y certificación, compra sostenible, lo que les contaba ahorita. Cuando ustedes compran, ¿qué piensan? ¿Compran cualquier cosa o ya están al menos deteniéndose un momentico a pensar? Y lo digo desde la posición de usuario final, es decir, como humanos que consumimos de todo, hasta empresarios que tenemos que comprar materias primas e insumos. Hay comercialización sostenible, hay estilos de vida sostenible, gestión de residuos. ¿Cuántos de ustedes tienen una separación adecuada de residuos en su empresa? ¿Cuántos han dado capacitación de cómo se deben separar los residuos? ¿Cuántos llevan indicadores sobre el tema de residuos? Gestión sostenible de los recursos, diseño para la sostenibilidad. Hace muchísimos años nosotros usábamos todos estos países, usábamos las lavadoras para lavar la ropa en la casa, las lavadoras normales que todos tenemos. Entonces los productores de lavadoras hace muchos años dijeron, bueno, vamos a hacer unas lavadoras muy bien pensadas desde la sostenibilidad. Hicieron todas las mejoras posibles en sus plantas productivas para sacar unas lavadoras, unas máquinas lavadoras con menor consumo de agua en la empresa, menor consumo de residuos, con una gestión de residuos, todo lo hacían muy bien. Luego se dieron cuenta que el problema no estaba tanto en la producción, que el problema estaba en el uso, porque cuando nosotros íbamos a comprar la lavadora, ya teníamos un uso dispuesto para esa lavadora diariamente, un consumo altísimo de agua, de insumos químicos y de energía. ¿Qué hicieron? Diseñaron lavadoras sostenibles y ahorita en el mercado podemos ir y encontrar lavadoras de burbuja ascendente, lavadoras que nos dosifican por peso, lavadoras que dosifican los insumos químicos. Eso no existía hace muchísimos años. Ahí viene el diseño para la sostenibilidad. Entonces es empezar a impactar en las diferentes etapas. Y viene la producción limpia y la eficiencia de recursos, que es lo que vamos a aprender. Entonces, ¿qué es la producción más limpia ya con todo este contexto? La producción más limpia es una estrategia ambiental preventiva aplicada a los procesos, productos y servicios. Perdónenme, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Ya te ayudo, Adri. Gracias. Entonces, la producción más limpia es una estrategia ambiental preventiva aplicada a los procesos, productos y servicios que nos permite incrementar la ecoeficiencia y reducir riesgos a los humanos y al medio ambiente. Es decir, nos va a permitir actuar en la dona verde que yo les decía, que no tocar el techo natural ni la franja social. Entonces nos permite eso. Es un enfoque preventivo para el aumento de la competitividad, la eficiencia, la productividad y además se reduce la contaminación. Aquí viene la respuesta que nos hacía ahorita, si no estoy mal, Mauricio, de cuál era el enfoque. Mire, la misma definición nos dice, es un enfoque preventivo que nos permite aumentar la competitividad, eficiencia y productividad, es decir, recursos económicos, mientras se reduce la contaminación. Entonces nos enfocamos primero en la productividad y luego en el ambiente, porque todo lo que vamos a hacer en producción más limpia repercute positivamente en el medio ambiente. Al menor uso de recursos, menor costo de producción y de gestión de la contaminación. La producción más limpia tiene como... Adri, tenemos otra pregunta por acá de alguien. Camila Romero Claro. nos está preguntando si podrías dar algún ejemplo de ecoetiquetados. Sí. Ecoetiquetados. Hay muchas normas, no sé cuál será la institución que se maneja en Paraguay. Aquí tenemos una institución que se llama ICONTEC, que es una
institución dedicada a sacar normas técnicas para diferentes sectores y productos. Y son también los que sacan las normas ISO, es decir, las normas ISO las saca la organización ISO mundial, pero cada país tiene una institución que adapta y participa en la creación de esas normas ISO. Entonces hay norma ISO 9001, que es la de calidad, hay norma ISO 14001, que es la ambiental, está inclusive hay una norma para eficiencia energética, en nuestro caso se llama la norma técnica colombiana 51000, hay muchas normas. Entonces, para ecoetiquetado tenemos, por ejemplo, acá en Colombia, el sello Colibrí, que es un sello ambiental que le permite demostrar a un sector específico el cumplimiento de una norma. En el sector de hoteles, acá en Colombia, hay hoteles que tienen esta norma técnica colombiana, la aplican y logran su certificación. Hay también otros para tableros eléctricos, hay otras para unos temas de fique, de una producción de fique y diferentes de ese tipo. Entonces, ahora, en cada país, dependiendo del contexto, se sacan normas técnicas específicas que permiten tener estas ecoetiquetas. Y hay muchas, o sea, hay muchas en diferentes temas y ramos. Muy bien. Entonces, les decía la prevención, la producción más limpia es preventiva, y entonces tiene como dos líneas de trabajo. Está la minimización, que es la reducción de residuos y emisiones, y en este caso podemos hablar de reducción en el origen. Y aquí podemos hablar modificación del producto, como en el caso de la lavadora que les comenté ahorita, se hizo un ecodiseño para que la lavadora en su funcionamiento al usuario final le generara un beneficio. Entonces se hizo un ecodiseño, pero también hay modificación del proceso. Entonces nosotros vamos a una empresa y podemos identificar buenas prácticas operativas, cambios de materiales o cambios tecnológicos, que ya vamos a ver eso cómo funciona. Pero también hay otra línea que es de reciclaje y reutilización. Entonces hay reciclaje interno, cuando yo tengo ciertos materiales que genero en mi empresa y los vuelvo a utilizar internamente, o reciclaje externo, cuando definitivamente digo, bueno, aquí no los necesito, entonces salen y hay otra empresa que los quiere utilizar, o hay valorización energética, cuando esos residuos son utilizados para generación de energía. Estamos ahorita justo trabajando en unas sinergias industriales, perdón. Perdón que me ahogué. Estamos trabajando en unas sinergias increíbles ahorita en el tema de reciclaje externo. Y les cuento la historia. Hay una empresa que genera productos de alimentos, entonces genera como unos pasteles, unas tortas, unos cupcakes. En su proceso genera muchas cáscaras de huevo. Estas cáscaras de huevo las lleva alguien y las está disponiendo. Pero otra empresa tiene una línea de mobiliario urbano elaborado en cemento o concreto. No sé si, María, el lenguaje es el mismo. Si hay algo que yo diga que es muy colombiano, tú lo puedes traducir al lenguaje que ustedes puedan utilizar allá, que a veces hay palabras que uno cree que son universales y no lo son. Entonces, las cáscaras de huevo, grandes cantidades de cáscaras de huevo, fueron de gran interés para la empresa que genera el mobiliario urbano. Es mobiliario de parques donde hace sillas, lámparas de concreto. Y estamos haciendo la sinergia porque esta empresa generó una nueva línea donde en la matriz interna va a involucrar todas las cáscaras de huevo dentro de su material con el concreto. ¿Qué quieren hacer ellos? Un mobiliario urbano más liviano y que por supuesto ahorra mucho materia prima. Entonces, todas las cáscaras de huevo de esta empresa van a salir en un mismo parque industrial. Entonces se disminuye el transporte, ya no las tienen que llevar a la disposición
al otro lugar que era muy lejos, está en el mismo lugar en el parque y van a tener una reducción también por transporte. Y la empresa de mobiliario de oficina de ciudad va a tener una mejora increíble en cuanto a las materias primas utilizadas y a los consumos energéticos para generar este mobiliario. Entonces, de esto se trata. En ese caso, estamos en la línea de reciclaje y reutilización, pero también pudiésemos trabajar en la línea, como les digo, de modificación del producto o el proceso con buenas prácticas, cambios de materiales o cambios de tecnología. Muy bien. Adri, por acá tenemos otra pregunta. Dice el Claro que señor sí. Alberto Soler, en el ejemplo de la lavadora, en la gráfica no distingo en qué hacer con las aguas residuales del resto de detergente y agua ya contaminada. Bueno, cuando nosotros en una casa o en una lavandería industrial lavamos, necesariamente tenemos que generar un desperdicio, siempre. En cualquier cosa que hagamos siempre va a haber un desperdicio. ¿Qué estamos logrando con un diseño de una lavadora que consuma menos agua? Porque dosifica por peso. Antiguamente uno podía simplemente en la lavadora poner 2 jeans, 2 camisetas y la lavadora se llenaba hasta el tope, utilizaba todo el detergente, lavaba 3 y 4 veces por ciclos y luego entonces en cada ciclo iba vertiendo esas aguas. En la nueva lavadora, que ya es por peso, cuando yo le pongo los mismos 2, 3 jeans y las mismas 2, 3 camisetas, la lavadora automáticamente por peso va a llenar el agua solo hasta un nivel necesario para ese peso, igual con los detergentes. Entonces, de entrada ya disminuimos hasta un 30%, 40, 60, dependiendo del caso tecnológico. Además, hay otra cosa bien interesante. Hay lavadoras que pueden reutilizar el segundo y tercer ciclo. Es decir, el primer ciclo es, digamos, el agua que sale más sucia, porque se lleva todo el mugre que tenía la ropa en su primer remojo. Y el primer jabón o detergente con toda esa suciedad. El segundo ciclo, cuando la lavadora vuelve y empieza el ciclo con esa misma ropa, resulta que ya es más limpia, entonces la lavadora automáticamente para el tercer ciclo o almacena en un tanque propio de la lavadora para que sea el primer ciclo de la siguiente tanda. Esto nos está garantizando un 66% de ahorro literalmente y calculado en agua, porque si la lavadora es de 3 ciclos, ya tenemos 2 ciclos que se están guardando y un ciclo único que se está virtiendo. Ahora, si uno fuera ya muy interesado en el tema, uno puede, el único ciclo de agua que está saliendo, tratarlo y volverlo a utilizar. Es decir, almacenar ese primer ciclo y hacerle un tratamiento, así sea un tratamiento, dependiendo del uso que yo le vaya a dar, un tratamiento primario o secundario y utilizar el agua nuevamente. Es decir, el alcance de la mejora va hasta donde uno pueda, tanto económica como tecnológica, como conciencialmente trabajarlo. Pero de entrada, ya por la mejora del diseño, ya logramos un montón de beneficios. Muy bien. Entonces, la producción más limpia me habla de prevención y reducción al mínimo, energía limpia y cómo maximizar ese uso, y reutilización, reciclaje y recuperación, que son los 3 colores internos que ven allí. Pero para poder hacer eso, tenemos que tener las 3 recuadros externos que son cambio de actitudes, conocimientos y técnicas y mejoramiento de tecnologías usadas. Cambio de actitud, empezar a pensar, ser consciente, qué estoy comprando, qué estoy produciendo, cómo lo estoy haciendo, por qué se está perdiendo este material, por qué tenemos tantos residuos, por qué no le exigimos al proveedor un envase diferente para que lo podamos retornar y no tengamos estos residuos acá. Conocimientos y técnicas, ¿a quiénes estoy entrenando? ¿Cuántas personas tengo entrenadas en mi empresa? ¿Cada cuánto entreno a las personas? Si estoy dando sensibilización, si estoy motivando a mi personal, y mejoramiento de tecnologías usadas. Entonces, ¿qué tecnologías tengo? Son tecnologías obsoletas. ¿Puedo mejorarlas con alguna mejora de la tecnología? Por ejemplo, volvamos a la lavadora. Digamos que yo no puedo cambiar la lavadora y no puedo porque no me da
económicamente en este momento hacerlo. Pero tal vez yo sí pueda instalar un tanque al lado de la lavadora y tener una manguera que extraiga el agua del segundo y tercer lavado y una bomba para reconducir el agua a otro uso o nuevamente al primer ciclo del siguiente lavado. Entonces, ¿puedo yo hacer un cambio tecnológico o hacer una mejora al proceso? Ya estoy acá silenciando. Listo. Entonces, ahí viene lo del cambio de actitud, lo del conocimiento y técnicas y lo del mejoramiento de tecnologías. Vuelvo y digo, mi alcance como empresa va hasta donde mi capacidad económica pueda y hasta donde técnicamente yo estoy capacitado para hacerlo. En la medida que yo voy mejorando, la producción más limpia es una rueda infinita de mejoramiento. Yo voy priorizando y cada vez voy mejorando y mejorando más cosas. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. Ahora, ¿yo cómo defino oportunidades para aplicar producción más limpia? Resulta que todas las empresas, yo quiero que esto que estamos aprendiendo hoy no solo lo miremos para la empresa, sino que también lo miremos de nuestros hogares, también nos aplica, para que tengamos como una conciencia mayor y logremos mejores cosas. Entonces, desde la empresa vamos a mirar, puedo tener mejoras en materias primas, en agua, en residuos, en energía, en insumos, en material de empaques, en muchas cosas. Ahora bien, ¿yo cómo empiezo a identificar mejoras? Entonces, les voy a compartir y María, tú me confirmas si aquí ya está el manual de producción más limpia en pantalla. Sí, ya lo estamos viendo. Perfecto, entonces vamos aquí a ver si, bueno, entonces, ¿yo cómo identifico algunas? Bueno, está en la página 17, les quiero mostrar esto. Esto es un manual de producción más limpia de ONUDI oficial, disponible, donde está todo lo que yo les estoy contando, me habla de todos los objetivos, que es la producción más limpia, etcétera, etcétera, que hay muchos ejemplos que pudiésemos ver, por ejemplo, que es interesante, de un caso de pintura de automóviles. Entonces dice que si yo tengo una capa, voy a aplicar una capa de pintura para reparar un automóvil, puedo gastar mucho si uso un barniz convencional, si ese barniz tiene una gran cantidad de solvente del 60%, que además tengo una pistola que es muy antieconómica y que es muy inadecuada porque también es manejada, no la sé manejar, el pintor no la sabe manejar, aplica mal, entonces pierdo por todas partes. Mientras que si yo pienso en cómo lo debo hacer, pues miro, un barniz con un mayor contenido de material no volátil, entonces aquí estoy consiguiendo una mejor materia prima. Estoy utilizando una pistola de alto volumen y baja presión, es decir, estoy cambiando mi tecnología, una bomba de medición durante la aplicación, tecnología, y un sistema perfeccionado de limpieza para la pistola. Aquí también incluyámosle que capacitamos al pintor. Entonces, la misma actividad puede generar, en este caso, se hicieron unos cálculos y se ahorraba de hasta 15 euros por kilogramo para la pintura de un vehículo. En este caso, pues al multiplicar por el número de vehículos, por la cantidad de kilogramos utilizados y todo lo demás, eso es un montón de dinero. Pero entonces vienen un montón de ejemplos que también nos permite ver cómo podemos pasar de una actividad que no le estamos siendo conscientes a pensar cómo lo hacemos a una que sí. Muy bien. Entonces, yo estoy hablando mucho, María, y se me va a acabar el tiempo. Entonces, quiero ir a la página 17, que es donde les quiero mostrar lo que les decía de cómo aplicamos producción más limpia. Bueno, entonces empezamos a mirar qué es lo que tenemos que mejorar. Entonces, miren, categorías, materias primas, algunos ejemplos.
restos de papel, papel de residuos de barniz, agentes colorantes, residuales. ¿Qué hacer? Cambio de tecnología o automatización, uso cuidadoso, que esto se llaman buenas prácticas, entrenamiento del personal, usar materias primas diferentes, mejoras en el mantenimiento de la reserva, es decir, de lo que tenemos para producción futura. Otra categoría, sustancias secundarias de las materias primas, impurezas, cenizas del combustible, petróleos, grasas sobre placas metálicas, cáscaras de semilla en el procesamiento de frutas, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos? Uso de diferentes materias primas, búsqueda de otras posibilidades de explotación, pues para que se generen menos desperdicios. Subproductos no deseados, por ejemplo, yeso de la precipitación del gas de escape o lodo o fango del tratamiento de aguas residuales, reutilización como un producto nuevo, perfeccionamiento tecnológico, cambios de proceso. Lo que les quiero mostrar acá es que son muchas las cosas que podemos hacer. Miren todo lo que hay acá. Podríamos leer todo esto, no se trata de eso, pero es empezar a ver diferentes miren, lineamientos de compra, envases retornables, reciclaje. O sea, hay cantidad de cosas que podemos hacer que nos van a permitir mejorar nuestras condiciones. Entonces aquí vamos, son todos los materiales, residuos, empezar a mirar qué hacer con ellos. ¿Qué beneficios tiene la producción más limpia? Muchos. Cuando nosotros hacemos una disposición final, puede que no tengamos ningún costo mayor, aunque ahora en nuestro caso acá hay ya muchas restricciones para disponer, hay costos altos si el material es peligroso, contaminado, etcétera. Entonces puede que no nos cueste mucho o no nos cueste tanto, pero tampoco ahorramos nada. En la medida en que entramos a la prevención de la contaminación, a la eficiencia energética, a la eficiencia de recursos, es posible que tengamos inversiones, pero los ahorros son enormes. Entonces se reducen costos y se aumenta la utilidad de la empresa. Nuevamente la pregunta inicial, producción más limpia piensa en la economía. Por eso la eficiencia de recursos y la producción más limpia es muy acorde con la mentalidad de poner a funcionar muy bien una empresa, porque tenemos que trabajar, tenemos que generar ingresos, tenemos que generar trabajo digno, entonces también tenemos que pensar en el beneficio económico, pero pues mejorando las condiciones. Y el beneficio ambiental, reducimos la generación de desechos, minimizamos la cantidad de peligrosidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué implementar producción más limpia? Pues porque eso nos muestra como una empresa ambientalmente responsable, porque mejora la productividad y reduce los costos, porque mejora la calidad de vida de mi comunidad interna, la empresa y mi comunidad cercana, porque soy un empleado responsable y genero un lugar atractivo para trabajar. La metodología de producción más limpia tiene muchas etapas, bueno, tiene 6 etapas, cada etapa tiene una lista de actividades, pero básicamente tiene estas 6. Estamos hablando de un diagnóstico. ¿Qué hacemos nosotros cuando vamos a una empresa? Hacemos un recorrido por la planta, nos entrevistamos con el personal, hacemos un reconocimiento del sector antes de ir a la empresa. Y algo aquí muy importante, los que hacemos diagnósticos de producción más limpia no somos expertos en todos los sectores, eso es imposible. Yo no soy experta en textil, en cuero, en alimentos, en químicos, en cemento, en transporte, no. Yo puedo saber desde producción más limpia muchas opciones, pero quienes son los expertos son las personas que trabajan en la empresa día a día están allá. Esos son los expertos. Y con ellos es que uno, desde la aplicación de la metodología, extrae la información, estudia, compara, analiza, y ahí es donde sacan muy buenas alternativas. Se hace entonces ese reconocimiento del sector, qué se hace en el sector, qué se usa, cómo se usa, y entonces son unas comparaciones, el benchmarking sectorial, se hace un análisis inicial de datos y se hace un análisis de las operaciones. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Nosotros vamos a una empresa con esto que hicimos y empezamos a mirar una lista de mejoras, que pueden ser mejoras en mantenimiento o porque hay posibilidad de sustitución de materias primas o de control de procesos, de equipos, de cambio de tecnología que se puede reciclar, y eso se ve en una visita inicial. Pero luego entramos a la metodología, a la etapa 2.
que es el diálogo. Tenemos otra Sí, preguntita acá que me parece muy importante. claro. Nos dice Alberto Soler. Alberto, yo creo que de esto vamos a hablar aquí al final, pero te lo digo, Adriana, para que lo respondamos de una vez. Dice, excelente tu exposición. A los efectos de sustentar una presentación a los directores de cualquier empresa, ¿se dispondría usted de alguna fuente con algunas estadísticas de beneficio económico por aplicar estas acciones? Por ejemplo, la consultora Deloitte reveló hace años atrás que las ventas suben entre un 40 y 60% para las empresas que tienen la sostenibilidad como prioridad. Muy bien, muy valioso en lo que nos plantean, sí. Hay algunas estadísticas que dicen en términos generales cómo se mejora. Sin embargo, cuando uno va a exponer ante una gerencia, uno analiza el sector, que es lo que hablamos aquí, el reconocimiento del sector, y uno lleva para una sustentación y una presentación indicadores sectoriales que le apunten directamente al sector. Entonces, dependiendo del sector que vamos a trabajar o a tratar, uno ya lleva ese tipo, digamos, como de cartas bajo la manga para presentar y decir, este sector, por las mejoras desde buenas prácticas o cambios tecnológicos o cambios de proceso, puede mejorar desde un 5, un 10, un 15. Hay cantidad de indicadores que, por supuesto, se pueden utilizar para este tipo de presentaciones y que en la medida que uno conoce el sector, las lleva siempre a las presentaciones, porque aquí estamos hablando que debemos mostrar el beneficio. Tenemos muchos gerentes que son excelentes en su labor gerencial y administrativo, pero que de pronto tienen un poco de lado el tema ambiental porque creen que solamente se piensa en el árbol, en la ballena y en el delfín. Resulta que la eficiencia de recursos nos alimenta es el bolsillo, es decir, nos da recursos económicos a través de ahorros directos. Entonces, sí, gracias por el tema. Sí lo hacemos y en el caso ya específico para los proyectos que van a comenzar en Paraguay, dentro de las recomendaciones que se van a hacer y a trabajar es que cuando se hagan las presentaciones se lleven indicadores específicos para los sectores. Muy bien. Entonces, diagnóstico básico, hacemos esto, luego hacemos el diagnóstico detallado. ¿Qué diferencia hay? En el diagnóstico detallado ya entramos, nuevamente vamos a planta, nuevamente nos entrevistamos con el personal, pero aquí ya tenemos monitoreo, ya decimos, pásennos las cuentas de servicios, no sé cómo se dice allá, María, el tema de servicios públicos, la cuenta de energía, de agua. Servicios Para públicos. un, perfecto, entonces las cuentas de servicios públicos mensuales, entonces uno ya hace el análisis y mira cuánto es y por qué subió y por qué está estable y por qué este proceso sí, este no, y empieza a sacar indicadores, hay validación de procesos y se hacen cálculos del potencial de ahorro, que es lo más clave. Esto es lo más clave. Cuando yo voy a un gerente, después de un diagnóstico detallado, yo le digo, mire señor, aquí si usted hace una capacitación de buenas prácticas para el manejo de la iluminación, podemos ahorrar 3 horas de luz al día, de energía por luz, y eso en términos de pesos, kilovatio hora, nos da tantos dólares al mes en cosas sencillas, pero también puedo hacer cálculos de equipos ya muy sofisticados, de aires acondicionados, de calderas, de aire comprimido, un montón de cosas. Entonces, el diagnóstico detallado ya nos lleva un poco a esto. Se generan un montón de oportunidades, muchas. Hay uno que hace lluvia de ideas con los expertos con quienes fue, con las personas a quien entrevistó, con el jefe de mantenimiento, con el jefe de producción, con el gerente. Todos van a dar ideas que uno ya las concreta y las analiza y las cuantifica. Se hace análisis de debilidades, se miran cuáles son los intereses de la empresa. Si el gerente dice, no, es que los clientes se están quejando porque no les gusta mi empaque, pues uno se enfoca entonces en el empaque para ver la oportunidad, etcétera, etcétera. Se tiene una lista de oportunidades. En la etapa 4 se seleccionan las oportunidades. ¿Cómo se seleccionan? Hay metodologías. En mi caso, utilizamos una matriz de priorización, donde listamos las oportunidades y empezamos a calificar con unos factores de peso. Al final obtenemos una lista prioritaria de 1 a 10 o de 1 a 20, dependiendo de las oportunidades, y trabajamos sobre las más priorizadas. Hacemos el análisis técnico, ambiental y financiero.
Esto dependerá también del alcance del proyecto. Algunos análisis solamente son técnicos, otros van hasta el análisis solamente de unos cálculos de potencial de ahorro, pero hay otros que ya van a análisis financieros, donde uno inclusive lleva cotizaciones de proveedores locales para poder hacer el análisis financiero. Luego la metodología me dice, mantenga esto. Entonces empezamos a motivar en conocer la mejora de la calidad del producto, motivamos al personal, la participación activa de todos los trabajadores, mostramos cómo se disminuyen los riesgos, etcétera, etcétera. Ahora, un caso para que terminemos porque el tiempo se nos acabó, María. Entonces, vamos a una empresa de alimentos procesados para animales. Hacemos un recorrido y encontramos varias cosas que el equipo de consultores identifica, como que hay alto nivel de material particulado por el uso de materia prima, que el área de compresores hay que ponerle atención a los filtros, que hay fugas de aire comprimido, que no hay ningún tipo de indicador ni de agua, ni de energía, ni de residuos, que no hay un programa de uso racional de energía ni de agua, que no hay ningún programa de capacitación, que no hay una separación adecuada de residuos, que los vehículos que prestan el servicio de transporte no los controla nadie, que no hay aprovechamiento de energía solar, que en el consumo de aire comprimido utilizan para hacer soplado, y esto es altísimo el costo económico, que el área de almacenamiento no cuenta con luz solar, entonces hay encendidas las luces todo el día, que la iluminación es con luminarias tradicionales de muy alto consumo y en mal estado. Entonces, con todo esto, que ya fuimos a la empresa, entrevistamos, miramos, venimos acá al escritorio y nos sentamos a hacer algunos análisis. Primero, cumplimiento legal. Para trabajar producción más limpia yo tengo que estar en la legalidad. Sin embargo, hacemos un análisis legal para ver los riesgos. Hacemos un benchmarking sectorial, lo que les decía, comparar el sector. Miro el consumo de electricidad, de gas, de diésel, de gasolina, gas natural, lo que tengan pues en agua, en residuos, en todo. Y empiezo a hacer una identificación de oportunidades. Entonces digo, hay que implementar un plan de optimización en la flota de camiones, hay que instalar sistemas de aprovechamiento de luz solar, hay que mirar la red de aire comprimido y realizar un análisis de presión requerida versus presión trabajada, hay que generar un anillo de aire comprimido, hay que mirar campañas para el mejoramiento de fugas, hay que analizar el aprovechamiento de energía solar, utilizar aguas lluvias para jardinería y servicios sanitarios, mejorar la separación en la fuente de los residuos, mejorar el manejo de las sustancias químicas porque hay residuos peligrosos que contaminan el resto de residuos aprovechados. Hay que evaluar la cantidad del sistema de plástico stretch para el almacenamiento de materias primas y hay que planificar una agenda de capacitación al personal. Estas son algunas de las oportunidades que salen a partir de este estado que vimos acá. Entonces se hacen, en este caso, esta empresa ya sí quería un análisis financiero, entonces se hizo un análisis financiero para el aprovechamiento de energía solar fotovoltaica. Entonces se miró que un 20% de la energía podría ser tomada del sol con una implementación de un CAPEX, es decir, una inversión de más o menos $30,000 en ese caso, y unos ahorros mensuales de 1,000 y pico, y una OPEX, es decir, operación y mantenimiento, por unos $50 al mes. Al final el retorno simple daba 2 años y ya cuando se hace el modelo financiero el retorno daba 3 años, porque cuando se hace el análisis financiero ya se tienen en cuenta otras cosas. Entonces, este fue único para esa empresa, pero también se hizo el de recomendación para uso de aguas lluvias para sanitarios y jardinería. Para aguas lluvias uno mira los techos disponibles, el factor de escorrentía del tipo de techo, la cantidad de agua de lluvia que tiene la zona por las estaciones meteorológicas que tenga la ciudad o la localidad. Se hacen unos balances de agua y al final se dijo que podía en el año ahorrar 1,350 millones de pesos, que eso en dólares son como, no sé, $300,000 al año. También se habló de optimización del aire comprimido y se dijo que si se mejoraba con más o menos una inversión, en este caso no aparece aquí la inversión,
pero era una inversión como de $12.000. Todo el anillo de aire comprimido se dividió a un 25% de energía y se podían tener ahorros de $3.000 al año para un retorno aproximado de 4 años. También hay otras acciones simples como la reducción de residuos, y esto fue que capacitar al personal, se capacitó al personal y con unas inversiones mínimas de $250 se lograron ahorros de $1.500, una recuperación de 6 meses y unas buenas prácticas de utilización del papel. Entonces, esto más o menos es para no abusar de su tiempo. Nos demoramos 1 hora y 4 minutos en esta charla. No sé si tienen preguntas, yo les agradezco mucho la atención y la asistencia. Si tienen preguntas, con todo el gusto. Si no hay preguntas, María, te dejaría a ti Bueno. para que... Sí, ya voy a entrar a contarles. Adri, creo, tú ibas a presentar un video también, o ya no, creo que ya no alcanzas. No, ya no alcanzamos, me parece que es Bueno. abusar mucho del tiempo, entonces prefiero que nos quedemos sin video porque ya es mucho. Bueno, ok, dale. Una preguntita, Sí. si se puede. ¿Será que Adriana Dale. puede dejar sus datos a ver si de repente alguna empresa quiere contactarla para Yo una ya les cuestión más voy- específica? yo ya les voy a contar lo mejor de este webinar. Adriana trabaja con la UNUDI, sí, ella es consultora internacional y ella nos va a ayudar con el despliegue de la implementación de planes de producción más limpia en 100 MIPYMES industriales en Paraguay y 100 asociativas rurales en Paraguay. ¿Ok? Entonces, ella va a hacer unos entrenamientos para consultores el 14 y 15 de marzo, y va a hacer un entrenamiento para puntos focales de empresas beneficiarias de MIPYME Compite el 16 y 17. Esa es la condición, que sean empresas de MIPYME Compite para ser entrenadas. Para el tema de consultores vamos a tener unas formaciones, se pueden inscribir, yo ya les voy a compartir aquí los links, tanto el link de entrenamiento para consultores totalmente gratuito, van a tener certificación internacional en temas de producción más limpia. Ella va a enseñar absolutamente todo lo que expuso el día de hoy, pero enfáticamente todo el tema de diagnóstico, beneficio financiero, cálculo de plazos dirigido a las empresas para que sepan también cómo aplicar, cómo se van a acompañar y cómo sostener en el tiempo, que es lo más difícil a veces cuando hacemos proyectos, que la empresa quede ya con el tema sostenido en el tiempo. Entonces voy a poner aquí en el chat esos links para que ustedes, los que deseen, se inscriban. María, hay un punto importante y es que el tema de consultores tiene un límite. Porque en el tema de consultores, dado que trabajamos más cercano, mirando ejemplos y trabajando un poco, entonces no es tan amplia la invitación. Entonces, si alguno está interesado, pues tiene que correr porque se cierra. Sí, nosotros el de consultores lo cerramos precisamente el 10 de marzo, el viernes, porque ya lo hemos, Claro. digamos que abierto. Tenemos alrededor de 70 a 80 cupos para formación. Entonces la idea es que se inscriban y ya digamos que se les enviará toda la información al correo. Bueno, y las empresas, lo mismo, las empresas son el 16 y el 17 y después serán contactadas porque también la asistencia técnica va a ser totalmente gratuita. Va a ser una asistencia técnica alrededor de 4 a 5 meses con expertos en el tema, de la UNUDI, FECOPROD y UIP. Okay. Don Alberto Soler, tienes una pregunta. Sí, ¿dónde Dale. nos anotamos como empresa? Porque Sí. exactamente yo le comento que estamos varios de Santa Margarita porque estamos muy interesados en hacer un trabajo más profundo de lo que estamos haciendo. Tenemos varias acciones, pero queremos ordenarla de la manera en que lo han presentado. Excelente. Miren, voy a poner aquí los dos links, don Alberto. Aquí voy a poner, el primero que voy a poner en el chat es entrenamiento para consultores y en el segundo es ya el entrenamiento para empresas. ¿Qué empresa es la suya, don Alberto?
¿Cómo se llama? Santa Margarita S.A. Somos socios, de hecho, de la Unión Industrial Paraguaya también. Excelente. Y una consulta, muy interesado también en que más de una persona participe, porque tenemos varios centros laborales y sería excelente que alguno de nuestra gente de planta industrial pudiera venir, digamos. ¿Se entiende? Ok. Ya voy a compartir acá en el chat, denme un minuto. Verónica, un favor, tú podrías compartir acá los links, es que a mí no me está dejando. Doña Alba Cabrera. Hola Alba, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo estás? Quería consultar porque nosotros nos habíamos inscrito para el curso de la semana que viene y cuándo tendríamos la confirmación de si fueron aceptados o no nuestra inscripción. Ok, sí señora. Posteriormente yo creo que en la próxima semana ya les va a llegar un mensaje, finalizando la próxima semana ya les va a llegar un mensaje de confirmación. Es que la semana que viene es para los consultores, 14 y 15 creo que es. Es el 14 y 15, sí, o sea, más o menos del viernes al lunes estaría llegándoles la confirmación, a más tardar el viernes en la tarde. Vamos a esforzarnos por hacerlo. Muchas gracias. Ok. Verónica, ¿estás por ahí? Sí, estoy Milla. Comparto los No me links en deja. breve. Ah, ok. Ya Verónica va a compartir los links, por favor, que a mí no me está funcionando el chat, no sé por qué, me disculpan. Mañana. Gracias por la espera. Adriana, muchas gracias por la intervención. Con todo gusto. Nos veremos la semana entrante. Ok. Adriana dejó un tendal de interesados, parece, así que congratulaciones. Qué bueno, esa es la idea. Ahí está el link de inscripción para empresas. A enviar el link de inscripción para consultores. Sí, vamos a enviarles a los correos los links de inscripción de ambas actividades, ¿ok? Para Marité, sí, lo vamos a enviar por correo también. Gracias, Verónica. Ya Verónica nos acaba de compartir ahí en el chat. Los que no se han inscrito, aprovechen e inscríbanse, que es totalmente gratuito. Ay, don Eladio, ¿usted tiene alguna pregunta? Saludos, buenas tardes, muchas gracias primero por la actividad, es muy útil. Yo soy docente en la Universidad Paraguayo Alemana de la UIP y quería consultarte el tema del manual de la UNUDI y de las prácticas como tal. ¿Ese manual está disponible o es de costo o algo? Porque estoy tratando desde ahorita buscarlo y no encuentro enlace porque me sirve muchísimo para las clases. Don Eladio, el entrenamiento va a estar orientado en ese manual, entonces yo le aconsejo que se inscriba también en el entrenamiento y este manual es público, si tú lo buscas en Google, ahí lo vas a encontrar, pero Adriana en la presentación tiene el link también, Sí, ¿cierto, Adri? Entonces, yo te lo mando ya si quieres y ya tú lo puedes mándalo. compartir. Por Mira, si favor, puedes mandarlo por el chat, Adri, porfa, el link. Listo. muchas gracias. Sí, no, el tema es que la semana que viene tengo clases, estoy en clases todo el día y no va a ser imposible, pero me interesa el tema porque son temas de investigación para los estudiantes de tesis de ingeniería, entonces por eso estoy bien interesado. Muchas gracias. Ok, Camila Romero, ¿qué pregunta tienes? Sí. Bueno, Camila, ahí ya te escuchamos. Antes que nada, muchísimas gracias. Disfruté mucho la charla. Disculpen. Disfruté mucho la charla. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial
y desde ya me gusta participar de todos los webinars que sean posibles para aprender antes de tener una inserción laboral. Y me gustaría saber si es que yo puedo participar de la capacitación de igual manera. Sí, inscríbete, Camila. Inscríbete en el link de formación. María, ya puse ahí Muchísimas el textbook. Ok. Aquí Adriana nos acaba de compartir el manual de la UNUDI en producción más limpia para la persona que estaba preguntando. Los cursos son presenciales, el 14 y 15 en la UIP y 16 y 17 en la UIP, 14 y 15 para consultores, 16 y 17 para empresas, ¿sí? Porque obviamente el temario es totalmente diferente y el enfoque es totalmente diferente. ¿Ok? Camila, ¿tienes todavía la manito levantada o tienes otra pregunta? ¿Será que puedes repetir la información, por favor, para que pueda anotar? Sí, el 14 y 15 va a ser entrenamiento para consultores y el 16 y 17 para empresas. Nora Jiménez dice que si puede hablar. Claro que sí, Nora. Hola, ¿qué Dale. tal? ¿Cómo están? Hola. Muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Un gran saludo y abrazo para ambas. Gracias. Muchísimas gracias. No, alguien prendió el micrófono. ¿Sí? Muchísimas gracias por dejarme participar. Esto también, como dijo el que me antecedió, va a ayudar muchísimo a los estudiantes que trabajan en las carreras del área industrial. Y me gustaría muchísimo participar en ese tema de los consultores. Yo a UNUDI le uso en mis asignaturas justamente los ejemplos que la profe había mencionado en la parte de control ambiental también. Todo lo que sea los equipos que pueden usar las empresas para el control de sus residuos. Entonces, eso nomás quería, yo conocía demasiado bien esa guía, ¿verdad? Eso es exclusivamente para la parte de producción más limpia, ¿verdad? Pero yo uso para la parte de control ambiental, todo lo que sea contaminación del aire. Gracias. Ok, Nora, inscríbete en el link. Ahí están los links de inscripción. Los horarios van a ser de 8 de la mañana de 8 a 5 p.m. Probablemente el segundo día salgamos más temprano, pero yo les diría que se programen el día entero por si en el ejercicio práctico que vamos a hacer nos demoramos un poco más. Héctor González, señor, ¿tienes una pregunta? Sí, ¿qué tal? Muchísimas gracias, María, por invitarme y a Adriana a una excelente presentación. Así que nos vemos el 14. Gracias por todo. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, Adri, creo que si no hay más preguntas, damos por finalizada la actividad. Muchas gracias. Nos vemos la otra semana, si Dios quiere, en el entrenamiento. Y gracias a todos también por la asistencia. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes. Excelente presentación. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego.